de la familia Conectados con Dios, bienvenidos a este podcast que será bendición para mi vida y para la de todos nosotros. Nos encontramos de nuevo con el pastor Elías Medina, una bendición nuevamente tenerlo aquí en este podcast. De verdad agradecido con usted por permitirnos saber lo que fue su viaje. Nos encontramos aquí con mi equipo de trabajo nuevamente. ¿Cómo se encuentra, pastor? ¿Cómo está? Bueno, todo excelente, de verdad que es agradable pues la sorpresa de poder estar nuevamente conectados con Dios. Creo que este es un podcast, hablaba antes con Gleiden y le decía que este es un podcast que va a ser conocido en las naciones, ¿no? Y bueno, por lo menos tenemos de Venezuela grandes influencias pues que hace poco nos saludaron, el presidente en Marcha para Jesús, varios profetas que enviaron pues un mensaje a Conectados con Dios, y esto quiere decir que estamos pues tocando la audiencia está viendo el programa, y para mí es una honra estar aquí hoy con ustedes. Para nosotros también es una honra poder compartir con usted y de que usted no tenga la confianza de contar cómo le fue por allá. La última vez que vino, usted mismo nos había dicho que su agenda estaba predestinada ya para ir a fuera del país. Voy a poner en clic la parte donde dice que, bueno, que está esperando la... Sí, bueno, todo nació a través de un llavero que me regalaron. Sí, todo nació a través de un llavero que me regalaron de Francia, París. Lo regaló una cuñada y ahí como que revivió ese sueño, ¿no? Y creo que en ese podcast también honraba la vida de mi esposa, pues, porque ella es una mujer tan de fe como yo, y dentro de nuestras metas pues anuales, dentro de las metas que nos proponemos al iniciar el año, estaba poder visitar Europa, y el ver el cumplimiento el día de hoy, el ver que se pudo materializar este sueño, ¿no? Porque ya en la lista de sueños o de metas por cumplirse pasa de ser simplemente un escrito o letras allí, visitar Europa, al hoy poder ver esas mismas metas, pero ver al lado una flechita de realizado. Y de verdad que quebranta mucho mi vida, ¿no? Porque simplemente es Dios. Dios nunca para de maravillarnos. Realmente cuando servimos a Dios, cuando nos desgastamos para Dios. Recuerdo estaba en un estadio, en este viaje, ¿no? Estaba en el estadio del Santiago Bernabéu. Aleluya. Y sí, fue una experiencia demasiado hermosa. Desde que salí del metro hasta que logré entrar al estadio, o sea, las lágrimas, no podía contener las lágrimas, un sueño desde que era muy niño. Y cuando estaba allí sentado, viendo la imponencia, lo imponente de este estadio, lo brutal de este estadio, lo magnífico, lo grande de este estadio, estando allí sentado, recuerdo una palabra que Dios transmitía a mi corazón, y era que mientras estuve allí, Él me dijo: encárgate de cumplir mis sueños, que yo voy a cumplir los tuyos. Y es una de las experiencias más hermosas que me traigo de Europa, esa palabra sentado allí en ese estadio, en el estadio del equipo que amo desde niño, el equipo que sigo desde niño, el Real Madrid. El estar allí y recibir esa palabra en ese lugar fue algo que yo dije: nada, este viaje no pudo empezar mejor. Dios existe. Sí. Dios está con nosotros. Dios está vivo, como la película. Dios sí está vivo. Yo pienso, pues, pastor, que Dios a cada historia le da valor.
Amén. Y a cada persona le da el valor que corresponde. Yo sé que usted es una persona de valor y Amén. que, oye, usted tome de su tiempo, porque es una persona importante, no nada más para nosotros, sino Claro. también para la gente de la iglesia, y que usted se tome el tiempo, nos preste aquí este espacio, oye, para grabar con usted. Que para nosotros usted Es ya una se honra. volvió una referencia. Como Amén. decir, wow, el pastor Elías es una referencia, mano. O sea, él estuvo en Europa, él estuvo por China, por donde Dios lo quiera llevar, pues por Turquía, por todos esos países. Y para nosotros, de verdad, es muy gratificante tenerlo aquí, de verdad. Amén. Vamos a sentirnos como amigos y que usted pueda, oye, contarnos de su experiencia, cómo le fue, o sea, como lo del estadio, porque muchos podemos ver lo del estadio, ¿verdad? Sí. Y es algo normal, como decir, no, el estadio donde juega el Madrid, pero para usted fue como un encuentro también como con Dios, Claro, porque amén. Él le dijo, pues le dio una palabra, oye, así como es este estadio, así yo soy glorioso, así, cumple mi sueño, que yo cumpliré los tuyos, Amén. o haz la obra, ayuda a las personas, que yo voy a cumplir, oye, el sueño que yo tengo para ti, y eso es muy bonito, pues, porque Amén, amén. me llena de fe. Y como le pusimos el título a este podcast, bueno, que es un salto de fe, a mí me llena de fe, nada más con eso que dijo, ya yo quiero irme a orar a mi casa, véndole. Yo me lleno, Con el ajá. escudo, conmigo Sí, también. oye, yo me lleno también de fe, porque eso es lo que queremos hoy transmitir. Y es de poner tu fe a prueba, probar a Dios. Sí, sí. Y de verdad invito a todas las personas que están aquí viendo esto que puedan poner a prueba su fe y verán lo maravilloso que es Dios. Sí, sin duda alguna, ¿no? Bueno, está planificado dentro de poco otro viaje más. Más nada, más Sí, sí. Dentro de unos días volvemos a salir nuevamente. Y una vez le dije, hablando con mi esposa, ¿no? Después de tantas circunstancias, ¿no? Que como jóvenes pasamos, el decidir apartarte del mundo, pues, de los placeres, y decidí tomar a Cristo como tu estandarte, ¿no? Hace poco le decía a ella, Naguara, me siento en el centro de la voluntad de Dios. Sí, porque una cosa es estar haciendo la voluntad de Dios y otra cosa es sentirse dentro, en el centro de la voluntad de Dios, porque cuando estás en el centro, los ojos están sobre ti. Sí. Es como experimentar el sí y el amén de Sí, Dios. es experimentar el sí y el amén de Dios. Dice la palabra de Dios que los ojos de Jehová están sobre los fieles de la tierra. Amén. Entonces, cuando tú estás en el centro de la voluntad de Dios, Tienes a todo el mundo alrededor. y no puedes tener duda de que los ojos de Dios están sobre ti. Amén. Sí, sí. Bueno, pastor, en esas experiencias que usted nos está contando, como habíamos dicho, el podcast se llama Un Salto de Fe. Brutal. Yo considero que usted tuvo un salto de fe. Sí, ¿sabes qué, Argeni? Hace unos años atrás, recuerdo en esta misma sala, estaba sentado aquí con mi esposa, con mi hijo, con Nemía. No había nacido Fares todavía, estaba con Nemía. Y vimos la película de Spider-Man Multiverso, aquí mismo en esta sala. Y vi toda la película completa. No soy de ver películas porque me quedo dormido rápido. Manuel también. La pastora siempre me regaña. Ya te quedaste dormido. Pero no soy de ver películas porque me quedo dormido. Pero esa película de verdad que me gustó porque yo creo que Spider-Man es la figura de todo niño, ¿no? Sí, sí. Todos cuando niños queremos ser como Spider-Man. Y mientras yo estaba allí viendo esa película, recuerdo que Peter Parker le dice a Miles está preocupado porque no activa los superpoderes, no sabe activa usarlo. la telaraña, no tiene, o sea, el potencial está dentro de él, pero no sabe cómo utilizar el potencial que Dios puso en él. Sí. Y a veces en nuestra vida sucede eso. En nosotros está el potencial que Dios puso. O sea,
Dice la palabra de Dios que Él nos dio a cada uno de nosotros una semilla de fe. Amén. Todos tenemos una semilla de fe. No que este tiene más, que este no, todos tenemos la misma medida de fe. Entonces, Peter Parker tiene una medida de fe y Miles también tiene la medida de fe. Lo único que recuerdo es que Peter Parker, para iniciar en Spider-Man 1, él empezó a lanzarse de los edificios. Eso es brutal, porque tú no sabes si vas a hacer algo. Sí, él empezó a lanzarse a los edificios y no le salía la telaraña y el hombre agarraba y salía con un brazo partido, iba por la cadera. Recuerdo que uno se lanza y se le parten los lentes. Ajá. Quiso impresionar a Mary Jane y se estrelló contra un carro. O sea, cuando tú ves el desenlace de la película desde Spider-Man 1 y cuando te encuentras con esta, yo me gusta ver Spider-Man, es una de mis películas favoritas porque todos queremos ser como Spider-Man. Sí. Pero esto marcó mi vida. Cuando Miles está parado en un edificio y ve para abajo y le dice a Peter Parker que él no tiene las agallas, no tiene el poder, o sea, no tiene cómo ser el superhéroe suplente de Peter Parker. Sí. Le decía que no sabía cuándo iba a estar preparado. No sabía. Estoy preparado. Entonces Peter Parker le dice: no necesitas estar preparado, solo necesitas un salto de fe. Sí. Amén. Y a veces nosotros queremos estar preparados para las cosas. Nosotros nos queremos preparar con muchos dogmas, doctrinas, inteligencia, esto, aquello. Pero es que cuando decides saltar en fe, la fe te va a suplir de todo en el aire. Amén. Cuando Miles se tira y él va en el aire, no había otro sol. Nosotros ahorita estamos en el auge de una película que se está desarrollando hoy, se está empezando a producir en varios cines, que se llama Creer o Morir, ¿no? Y esta película, uno de los encabezados de la película es: cuando la única esperanza que te queda es creer. Eso está fuerte ahí, ¿eh? Esa tenemos que verla. Cuando lo único que te queda es creer. Miles se lanzó del edificio. Ya no había más nada. O lanzas la telaraña o lanzas la telaraña. O creías, o crees, Amén. o simplemente pasas a la historia. Yo pienso, pastor, y disculpe que lo ataje, ¿no? Que la fe, ¿no? Yo muchas veces que por nuestra realidad puede que nosotros no creamos, como lo que estamos hablando, que nosotros podemos ser Spider-Man, para llevarlo a ese ámbito. Porque nuestra realidad nos grita muchas cosas, Sí. muchas veces. Entonces, ¿cómo hace usted para sobreponerse a veces a algunas realidades? Porque es inevitable a veces tener realidades fuertes. Entonces, ¿cómo hace usted para, oye, decir no? Yo hoy abrazo mi fe, yo hoy de verdaderamente tengo el salto de fe. Porque mucho podemos ver la valla o mucho podemos ver el edificio muy alto, pero ¿cómo es esa valentía del pastor Elías que dice no? Yo puedo lanzarme y me voy a convertir en Spider-Man, como lo que estamos hablando, ¿no? Yo voy a lanzarme, Yo lo voy a lograr. Claro, voy a superar esa valla pues que puede existir, que puede ser nuestra realidad, que oye, no tenemos lo que queremos, no sentimos lo que, oye, queremos sentir muchas veces. Entonces, ¿cómo es el pastor Elías en esa parte ahí? Bueno, ¿sabes qué? Yo en todas estas cosas, cuando yo pude aprender esto, que cuando tenemos espíritu de orfandad, esto está brutal, esto le va a estremecer la cabeza más de uno. La gente duda en la fe porque tiene espíritu de orfandad. Existe el Padre. Sí, porque no ven al Padre en medio de él. Cuando tú no tienes el espíritu de orfandad y tú aceptas en tu vida, tú entiendes que tienes un Padre. Yo tengo a mi hijo ahorita, mi hijo no habla, pero cuando yo lo cargo, él sabe que está en los brazos seguros. Amén. Él sabe que está en los brazos de papá y el papá no lo va a dejar caer. Cuando tú entiendes de que tienes un Padre,
tú empiezas a vivir una vida de fe. Porque sabes que estás en los brazos de Él y Él no te va a dejar caer. Dios nunca nos va a fallar. Nosotros fallamos, pero Dios nunca nos va a fallar. Entonces, ¿cuál es en mi vida? Pues yo, por lo menos en casa, con mi esposa, yo siempre me reto a fe. Mis apóstoles, con mi apóstol, mi padre espiritual. Todo esto me lleva a retarme a fe. De hecho, la casa, el carro, los negocios, la economía, todo ha sido a través de un acto de fe. El creer que si yo me lanzo, van a haber unos brazos que me van a agarrar. Sabe que me acaba de dar un punto increíble, y perdone que lo interrumpa, pero ahí me voy otra vez, como dice Manuel, a la película que fue la que tomamos de referencia, y que cuando Mike se estaba lanzando, hay una parte en donde explica de que el vidrio que donde él se estaba lanzando se rompe porque él tenía miedo. Miles tenía miedo, se lanzó por la fe, pero tenía miedo. Y a veces eso pasa mucho con nosotros como cristianos, que el miedo nos ataja. Pero usted acaba de dar el código que Miles no tenía. Miles podría ser el Spider-Man, pero él no tiene un código que nosotros tenemos. Que tenemos un Padre que por más que no activemos al momento, está para agarrarnos. Amén. Y eso es así, pues, de verdad que cuando nosotros reconocemos que tenemos Padre, yo he reconocido que tengo un Padre. Y dice la palabra que si nuestros padres que son malos saben darnos buenas dádivas, cuánto más nuestro Padre que está en el cielo. Amén. O sea, Dios tiene cosas impresionantes preparadas para nosotros, pero ¿qué es lo que sucede? Que no hemos aprendido a confiar en el Padre. Y cuando usted aprende a confiar en el Padre, llega diciembre, usted sabe que papá le va a comprar su ropa. Amén. Amén. Llega la temporada escolar y tú sabes que papá te va a comprar la lista de la escuela. Mira, yo como que voy a guardar este capítulo y se lo voy a mostrar a todas mis generaciones. Lo voy a guardar. Mira, escuchen esto, que esto está buenísimo. Sí, porque ¿qué es lo que sucede? Que dentro de todo, ¿no? Lo de la fe y todo esto es el nivel de revelación de paternidad que tengamos. Amén. Es el nivel de revelación de paternidad que tengamos, porque cuando somos huérfanos carecemos. ¿Por qué? Porque bueno, somos huérfanos y empezamos a carecer. Yo no tengo papá. Entonces, al no tener papá no sabes cómo criar un hijo, porque es que a ti nadie te enseñó a criar. Cuando no tienes padre, no sabes cómo tratar a la esposa, porque es que nunca tuviste un papá que trató bien a la esposa. Cuando no tienes un padre, no sabes cómo llevar a un niño a la escuela, porque es que tú no tuviste un padre. Pero cuando esta carencia se rompe, cuando esta carencia empieza a romper, si tú empiezas a reconocer que tienes un padre, empieza a gozar de los beneficios de Dios. Escucha esto. Este es un poco de la palabra que vamos a dar el día de mañana. Mañana me toca ministrar, mañana me toca predicar. Y una de las cosas que he estado estudiando y que he estado aprendiendo, ¿no? Es que cuando nosotros decidimos perdonar, hay una implosión. ¿Qué es una implosión? Una implosión es como una detonación, porque no es explosión, la explosión es hacia afuera y la implosión es hacia adentro. Entonces, la explosión es hacia afuera, pero la implosión es hacia adentro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la implosión sucede cuando hay un cruce de temperatura. En este caso puede ser frío o caliente, ¿sí? Cuando tú tienes una lata de Coca-Cola, una lata de refresco X, una lata, y tú la pegas al calor y luego la pones en agua fría, inmediatamente la lata hace crack, una implosión. Pero después de esa implosión viene un crecimiento. ¿Por qué? Porque al pasar la implosión, otra vez la lata vuelve a su estado original. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el hijo pródigo se había ido de la casa y el hermano mayor estaba en la casa, tenía todos los beneficios, pero el hermano mayor no gozaba de los beneficios.
porque no reconocía que tenía un padre. No reconocía que tenía ese poder. No. Como lo que usted está Sí, no lo reconocía. Él tenía el padre, pero no lo veía como padre. El no ver a Dios como padre te limita de los beneficios de Él. Y Prácticamente limita tu fe. Todo. creo que ahí entra también que a veces dudas de tu fe. Sí. Empiezas a dudar de, ¿será que sí? ¿Será que sí se va a dar? ¿O será que se me va a dar el proyecto? ¿No se me va a dar? O sea, tienes que estar consciente de que tienes un padre que te va a sustentar en todo lo que necesitas. Eso es literal falta de paternidad. Esa- Todo gira en torno de la falta de paternidad. ¿Por qué? Porque, Emanuel, cuando tú tienes, ¿verdad?, esta falta de paternidad, tú vienes y dices, yo no lo voy a lograr. Porque Fuerte eso. el padre te da seguridad. Como cuando estás aprendiendo a manejar bicicleta. Sí. Cuando vas solo sabes que te vas a caer. Pero cuando tienes que tu papá, por ejemplo, a mí me pasó así, cuando mi papá me decía, dale que yo estoy aquí atrás, no me estaba aguantando al momento, pero sabía que estaba ahí, que no me iba a porrear porque él estaba ahí. Entonces, el padre te da seguridad. Era como lo decía en el capítulo anterior usted, que lo del barco, que tú vas tranquilo sabiendo quién va. ¿Quién tiene el timón? Sí. Entonces, en mi vida, pues, y en estos retos de fe, que a veces son un poquito locos, ¿no? Y a veces, bueno, yo me río con la pastora, pues, porque a veces yo veo que la pastora es extremista también en la fe. Entonces, se rompen los topes y uno dice, bueno, Señor, bueno, necesitamos el respaldo de Dios. Y indudablemente necesitamos el respaldo de Dios. Pero yo he aprendido que cuando nosotros presentamos una agenda al Padre, le damos a Él, o sea, cuando nosotros presentamos una agenda al Padre, tú le estás dando a Él la importancia de ser Padre, porque en este caso cuando nosotros como hijos vamos a salir, le decimos a papá, voy para tal lado, Ajá. papá, voy a salir a tal lado, tu papá está tranquilo porque sabe dónde tú estás. Entonces, cuando nosotros presentamos una agenda al Padre, cuando nosotros presentamos nuestros sueños al Padre, Él sabe qué sueños tú tienes, entonces Él se va a encargar de cumplirlo. Dios no te va a entregar algo que tú nunca le has presentado antes. Dios no te va a entregar algo que tú no le has pedido. Dios te entrega lo que tú le estás pidiendo. Sí. Amén, amén. Ahí en lo que está diciendo, quiero hacerle una pregunta. Me gustó lo que dijo y tenía pensado preguntárselo. Bueno, sí. Que en esos retos de fe, como usted dice, que son tan locos, quiero que nos cuente una de esas experiencias de esos retos que se ha lanzado. Uno de esos retos. Yo me sé algunos y me han impactado. Quiero que a la cámara usted pueda... A Jenny le impactó mucho el de cuando usted ponía la harina pan y el Espíritu Santo. O que le ponía un jugo, mira, te invito, la sí, silla. eso fue una experiencia hace años, ¿no? En una casa, bueno, cuidábamos una casa, imagínate. Nosotros cuidábamos una casa y yo recuerdo que me paraba ahora en la madrugada y yo, bueno, servía 2 vasos de agua, servía el 2 tazas de café, Una me cita. sentaba ahí en la sala, así, una cita, y hacía lo que dice la palabra, pues, que presentaba la harina, presentaba el aceite al Señor, pidiéndole. Era un tiempo demasiado difícil en mi vida, en mi casa. Era un tiempo donde realmente necesitaba que la harina y el aceite no escasearan. Entonces, iba a la presencia de Dios y presentaba la harina y el aceite. Y allí en la sala, solos, él y yo, le decía, Señor, por favor no permitas que el aceite y la harina escaseen. Y bueno, Dios lo hacía, hacía sus milagros, él veía cómo lo hacía, pero Dios siempre respondía, ¿no? Amén. Y uno de los retos más brutales de fe que he tenido en mi vida, de verdad que es el viaje a Israel. Si este ha sido el reto más brutal, porque
cuando una persona viene y ministra esto, una palabra de sanidad sobre la finanza, y yo ni siquiera estaba frenando en el hierro, sino que ya había perdido los frenos. Ya no tenía nada. Ya no tenía nada, ni siquiera tenía con qué frenar. En serio, no tenía ni con qué frenar. Y este pastor viene y dice, brasileño, honro su vida hoy, quiera Dios pueda llegar este video hasta él. El apóstol Los santos. Nilton Ferreira, bueno, con el traductor, el apóstol Antonio Quijada. De verdad que esto fue algo que nos impulsó a nosotros en fe. Yo recuerdo que mientras él estaba predicando, ahí empieza a surgir en la atmósfera una ofrenda por un milagro financiero, por una restitución en la finanza. Y él dijo que había gente que Dios no iba a dejar dormir, y literalmente desde que nosotros llegamos a la casa con la pastora no pudimos dormir. Y qué cosas que teníamos exactamente la cantidad exacta, que en ese momento íbamos a hacer un pacto con Dios. Nosotros como familia, respeto la ideología de cada quien, que pueda decir no, que los pactos no existen, que esto, aquello. Yo respeto la ideología de cada quien, pero para mi vida, yo soy un hombre de pacto, vivo bajo una vida de pacto, siempre hago pactos con Dios. Y le ha funcionado. Siempre Dios ha respaldado eso. En mi casa esa es la estrategia, con mi familia, mi esposa, es nuestra estrategia más brutal. Y recuerdo que ese pastor dijo, el apóstol Nilton dijo, hay una familia aquí que va a ir a Israel. Y yo recuerdo tenía a la pastora al lado, mi esposa, y yo le digo, esos somos nosotros. y la pastora se echó a reír. Y de verdad que yo ahí no dudé, yo dije, esos somos nosotros. Nosotros somos esa familia. En ese momento, bueno, era algo descabellado, era una fe de verdad que, o sea, extrema. Sí, pero era como una utopía, ¿sí? ¿Qué es una utopía? Una utopía es como vivir una mentira. Era como que voy a ir a Israel, pero es una mentira porque yo no tengo los recursos para ir a Israel. Sí. Mira hasta dónde llegó la fe de extremista, ¿no? Su realidad era todo lo contrario. Sí, era todo lo contrario. Y de hecho estábamos pasando la peor situación de nuestra vida. Me imagino que se imaginaba en Israel, ¿no? Yo voy allá, voy allá a la tumba de hecho yo le dije a mi esposa, nosotros vamos a bautizar a nuestros hijos en el Jordán. Empezamos a traer la existencia este milagro, empezamos a orar. Bueno, Dios empieza a acelerar todo. Es tan impactante que nosotros ni siquiera teníamos pasaporte. Imagínense. Y la cédula vencía. No teníamos pasaporte y la cédula estaba vencida. ¿Qué te parece? Y Dios, a través de un acto de fe, a través simplemente de creer, porque lo que hicimos fue creer esperanza contra esperanza, decidimos creer a Dios y Dios empezó a orquestar todo. Una persona llegó, sacaron los pasaportes, todo, y de pronto estábamos en el avión rumbo a Israel. Estábamos en el avión rumbo a Israel y esto fue algo apoteósico, glorioso. No pudimos entrar por cuestión del conflicto que hubo en aquel entonces, pero Dios nos demostró allí que si crees todo es posible. Que sí lo podía hacer, como dice. Sí, estuvimos a kilómetros de poder llegar allá. Entonces, allí Dios nos demostró, a través de eso principalmente me demostró a mi vida, de que a Él le agrada la gente de fe. Amén, amén. Como dicen por ahí, que usted, su realidad decía todo lo contrario. Como usted dice, usted está viviendo en una utopía, Sí. pero su verdad era Cristo.
Sí, Cristo le decía que usted iba ahí. sí, esa era mi verdad, ¿sabes? Y bueno, tantas cosas que sucedieron. Teníamos un carro que era un Chevette. Este Chevette, yo le digo a mi esposa, ella se ríe. El Chevette empezó siendo una bendición, pero a los meses se convirtió en una maldición. Sí, pero Dios fue transicionándolo todo. De verdad que Dios fue cambiándolo todo. Recuerdo que ese día, cuando fuimos a hacer ese pacto, nos postramos en el altar con mi esposa. Y yo no recuerdo lo que yo dije, de verdad que no recuerdo. Yo solamente lloraba en el altar. Pues recuerdo una palabra que dijo mi esposa allí mientras estábamos arrodillados. Ella dijo: Señor, nos presentamos como la viuda hoy. Es lo único que nos queda y nos echaremos a morir después de él. Eso es fe. Eso es fe. Esperamos a tu retribución. Lo recuerdo perfectamente como que si lo estuviésemos haciendo ahorita. Pasamos los dos tomados de la mano. Argeni, Manuel, Begleider. Yo recuerdo que ese día tenía unos zapatos que me había regalado tu papá. No, vale. Tenía unos zapatos que me había regalado tu papá. No tenía. ¿Y sabe lo que hicimos ese día? Yo soy talla 38, 39. Y los zapatos eran talla como 43. 42. Y vino mi esposa y agarró y me dijo: amor, tengo una estrategia. Tengo la solución. Empezamos a buscar cartón. Hicimos plantilla de cartón para los zapatos. De verdad que es hermosa la heredad que Dios nos ha dado. Ese fue bueno, verdad que sí, me impactó bastante ese testimonio. Fue el golpe de fe más grande que... Ahí usted hizo el salto ese de Miles. Sí. Se lanzó totalmente, se lanzó sin paracaídas. Literal. Bueno, Yo, Señor, o me agarras cayendo o me mato. O me agarras cayendo o muero en el intento. no, de verdad nosotros hemos tenido el privilegio de estar muy cerca del pastor Elías desde hace muchos años, como 7, 8 años más o menos, por ahí, y de verdad he visto el transformar de la vida del pastor Elías, y no nada más como decirte Dios es real, así como una palabra, como usted dijo, teológicamente o sin fuerza, por así decirlo, sin un fundamento. Claro, sin un fundamento. En verdad, usted ha sido una persona que, oye, yo lo vi que el pastor Elías tuvo feo con el COVID. Tuvo, ¿verdad? Sí, ¿Se acuerda? sí. Estábamos en una vigilia. Tú estuviste allí Sí, muriendo sí. en el último suspiro. Mira, yo vi al pastor Elías, bueno, muerto, prácticamente, sí, estaba por el COVID, oye, en una situación difícil. Yo lo vi, el pastor estaba en unos muebles y estaba, o sea, sin camisa, en su casa, pues, pero estaba Grave. Muy grave. Algo así había contado en el primer podcast, la primera vez que vino. Bueno, no, pero es algo que a mí me sorprendió, de verdad. Yo era un joven, yo estaba nuevecito y a mí me sorprendió, oye, de al pastor Elías levantarse después del estado en que estaba, que era un estado que cualquiera dice, no, ya no hay vida para este. Sí. Pero fue también, ahí yo considero que fue fe, más la bendición que viene después de que todos esos pactos que ha hecho, sembró la moto, ¿se acuerdan? Sí, ¿no? claro que sí. Así ha sido la moto, todas las motos, tenemos una azul, una negra, el ¿se acuerdan? carro, Sí, todo. todo eso, y ha sido también una siembra de trabajo, porque muchas personas, pastor, en el camino se cansan, como decir, yo he estado sirviendo 20 años, pero ya no lo quiero hacer más, porque no veo el resultado, por decirlo rápido, del servicio a Dios. Sí. Pero usted también en la iglesia batió cemento, estuvo sirviendo sin zapato, con zapato, como sea, pero ahí estaba, siéndole fiel. Amén. Hoy a los apóstoles, a gente que usted quiere también, porque le brindó una mano, y eso también habla de la fe. Yo puedo testificar fue que todo lo que dice el pastor Elías es verdad y es una realidad. Amén. Es una Sí, persona que vive la palabra y es una persona que vive la fe. Amén. Y yo puedo dar testimonio de eso porque, oye, siempre que él viene, o sea, que tenemos la oportunidad de estar en la iglesia y broma, siempre estamos juntos y así, pues me entiende, una relación tenemos y puedo testificar de eso. No, el pastor Elías, es verdad, antes no tenía zapatos, ahora tiene.
tiene padre, hasta me regala a mí todo. Entonces, es eso, ¿me entiendes? Eso, no es nada más, ay sí, Dios te va a resolver. No. Yo, desde mi testimonio, te estoy diciendo que Dios te va a resolver. Ahí es cuando la palabra de usted cobra un peso y una fuerza en el mundo espiritual. No es que así el pastor Elías el domingo va a dar una palabra. Bueno, sí, vaya el pastor Elías a un servicio de familia. No, es la palabra con convivencia que, vémosle, de verdad impacta la vida de uno. Yo estoy aquí, de verdad estoy como un niño pequeño, oye, emocionado, vémosle, quiero más de este hombre, ¿qué dice más este hombre? Y así me estoy, ¿me entiendes? Entonces, es bonito que, oye, usted pueda seguir a Jesús en esos términos así. Amén, amén. Puede decir como Pablo, he sabido vivir en escasez, he sabido vivir en abundancia, he sabido vivir donde mi hijo me pide el pan y no tengo, pero también toma cuántos panes. ¿Sabes qué es una oportunidad? Yo creo que tenemos tiempo. Este podcast lo pueden. Sí. Este podcast lo pueden recortar, pegar y. No, tranquilo. Hace 6 videos. Suben uno semanal. Recuerdo una vez, ¿no? Una de las casas donde vivíamos. Bueno, no eran de nosotros, las cuidaban. Nosotros éramos los cuidadores de casa. Mira, hay que cuidar una casa. Bueno, el pastor Elías y la pastora Natalia. Pero recuerdo una vez que mi hijo entró al cuarto, ¿no? Y no teníamos nada para comer. Y ese día fue increíble, fue tremendo porque ese día literalmente maldije la pobreza en ese cuarto. Una guerra espiritual. Porque ¿qué es lo que sucede? Que a veces no. Ahorita estaba en un taller de finanzas, taller de mayordomía financiera, y el expositor, pues, ahí hablaba algunas cosas, y mientras él hablaba, yo reflexionaba algunas cosas ahí donde estaba recibiendo la clase, anotando. Yo decía, verdad, porque a nosotros nos enseñaron, nosotros leemos el libro Los Generales de Dios, brutal, de Robert Liardon, y él dice, le decía a mi esposa en ese instante, mientras él hablaba, decía, hay apóstoles de la fe, hay apóstoles de sanidades, apóstoles de milagros, pero no encontramos un apóstol de finanzas. Y la mayor de esa gente era pobre, pues, ¿verdad? Sí. Tenían escasez bastante. Entonces, los mayores de dinero no encontramos un apóstol de las finanzas. Entonces, no nos enseñaron a manejar finanzas. No nos enseñaron. Desde mucho tiempo pudimos ver de que la finanza era mala, el dinero era malo. El estar humilde, hablando en manera general de vestimenta, Dios estaba con él. Pero si tenía finanzas y tenía un buen carro, no, este no es de Dios. No, sí. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que por causa de eso, es que yo quiero que ustedes entiendan esto, y los que nos están viendo y donde va a llegar este video puedan entender esto. Se había estado viviendo una vida ministerial escasamente pobre. Eso es. Sí, donde los hijos de pastor no queríamos. Yo soy hijo de pastor, nosotros no queríamos ser hijos de pastor a causa de las necesidades que había en la casa. Y que puede haber en muchos hogares. Sí. Y que hoy en día pueden haber en muchas, la gente sirve a Dios, pero no tienen para comer. Entonces, ¿qué es lo que sucede y a dónde quiero ir con esto? Dios me enseñó algo brutal que lo voy a compartir aquí en las redes. Dios estos días me ha estado enseñando algo brutal entre dos generaciones, y lo compartí ayer en la iglesia mientras ministraba. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver, ¿no? O sea, es algo que Dios nos estaba enseñando. Y aquí se encuentran estos dos tipos de generaciones. Una, que la mujer había gastado todo y le iba peor.
falta de mayordomía financiera. No tenía una planificación de gasto de finanzas. A causa de la enfermedad. La enfermedad te hace gastar más de lo que tú tienes. Y hay gente que está enferma. Hay gente enferma, espiritualmente enferma, y está gastando los recursos que Dios está poniendo a su disposición. Y ahora nos encontramos con otra niña que está dentro del cuarto, está muriendo. Es la hija de un jefe de sinagoga, o sea, es un jefe, es el jefe. Y el hombre no tiene cómo sanar a la hija. Entendí esa parte ahí, pastor, que usted dice que la mujer, y es verdad, en el Evangelio de Lucas lo dice, que ella había gastado todo lo que tenía para que, oye, fuera sana, pues, y no lo había logrado. Ahora, eso me dice a mí que ella tenía plata. Sí, claro, sí, porque si gastó todo en eso, tenía 12 años, Sí. alrededor, pues por lo que ahí escribe Lucas, ¿no? Pero tenía 12 años, me imagino que gastando, pues para... Constantemente, y dice que le iba peor. Ahora, cuando nos encontramos con la hija de Jairo, el principal de la sinagoga, el jefe, dice en mi Biblia que Jairo le dice: ve para que le pongas la mano, ella sane y viva. Hay gente que está sana pero no está viviendo. Sí, claro, ella estaba sana, pero estaba muerta, No estaba viviendo. Hay gente sana pero no vive. Entonces, cuando Dios te trae una sanidad financiera, es para que tú empieces a vivir el milagro que Dios hizo contigo. Amén. Entonces, Dios en este tiempo va a juntar estas dos generaciones. Va a juntar, yo lo estoy viendo, va a juntar la generación que quedó marcada atrás, que le dijeron que no puedes estudiar, retírate porque Cristo viene. Ay, Dios mío. Deja de estudiar porque Cristo viene. Deja de trabajar porque ya Cristo está a la puerta, toca y llama, y si te llama y no abre la puerta te queda. Está esa generación que quedó herida. Está la generación de hijos, de los jefes. Es que tú tienes que entender, ya va a escuchar. Tienes que entender la brutalidad de esta palabra. Dice que era el jefe de la sinagoga. Señores, Jairo era un pastor. Jairo era el jefe de la sinagoga. En la sinagoga era que se ministraba la palabra de Dios. Entonces, la hija del pastor se estaba muriendo. Dos generaciones. Una generación que quedó marcada por el pasado. Y la generación que está continuando se estaba muriendo. Porque los hijos de pastores no querían servir a Cristo a causa de la necesidad que estaban pasando en la casa. Entonces tuvo que aparecer en la escena Jesús para sanar a la mujer del flujo de sangre. Es lo brutal. Dice la palabra que la mujer del flujo de sangre vino desde atrás de la multitud. No estaba adelante, ella estaba atrás. Y si nosotros hacemos, si yo pregunto hoy, ¿cuántos pastores de aquel entonces de atrás se quedaron atrás por miedo a estar al frente? Se quedaron atrás por miedo de jugar pelotica de goma. Se quedaron atrás por miedo a ver televisión. Gente que se quedó atrás. Y ese retraso que ellos tuvieron atrás estaba matando a la siguiente generación que estaba en el cuarto. Que estaban vivos, pero no estaban viviendo. No puede ser. Entonces, ahora Dios viene, Jesús interviene para hacer una fusión. ¿Y sabe cómo se llama esa fusión? ¿Cómo se llama, mi pastor? ARN.
un cambio ácido ribonucleico. Bueno, ahora De masterclass de economía a química. bueno. No, biología. ARN. ARN es ácido desoxibonucleico y ARN ácido ribonucleico. El ARN es lo que predicaba Juan el Bautista cuando salió del desierto. Metanoia, cambios rápidos y profundos. El ARN trae un cambio rápido y profundo. El ADN de la mujer del flujo de sangre estaba dañado. La sangre estaba podrida. Por eso no dejaba el flujo. No, la sangre estaba podrida. Tuvo que haber un ARN, un cambio de genética a través de la sangre de Cristo. La hija de Jairo estaba muerta. Cuando hay muerte, deja de fluir la sangre. En la hija de Jairo la sangre había dejado de fluir. Tuvo que llegar Jesús, aplicar el ARN para que la sangre pudiese empezar a fluir en el cuerpo. Ahora, en este tiempo que está por venir, en los próximos días, meses, años que están por venir, Dios va a fusionar la generación que murió o la generación que fue avergonzada en público con la generación que estaba muriendo en los cuartos, a solas, escondidas, con miedo. Dios los va a fusionar para sanar a ambas generaciones y salga de allí una generación como la de Josué, una generación de conquistadores a conquistar a través del ARN del Espíritu, que no es más que a través de la sangre caliente de Cristo para este tiempo. Amén. Amén. Aleluya. Profético y profundo. Si no lo entendieron, bueno, no Si sé. ustedes no lo agarran, bueno, agarren, repiten el podcast y Yo vuelvan creo que hasta que lo entiendan. De cero. vuelvan y vuelvan a escuchar. Sí, entonces es lo que Dios está empezando a hacer. Es lo que Dios está haciendo con nosotros. Amén. Sí, porque nosotros no fuimos enseñados. Yo hablaba hace poco, no recuerdo, con alguien, y yo le decía, lo que pasa es que nosotros fuimos creados desde kinder a trabajar para otro. Nadie nos enseñó a ser empresarios. La mentalidad. Entonces, Dios está levantando una generación de empresarios. Porque dice la palabra que el reino de Dios no consiste en comida ni en bebida, sino en poder. En poder. Y cuando alguien, un familiar está muriendo y te llaman a ti, esta la tomo de una persona que se lo acabo de escuchar ahorita. Si un familiar tuyo está muriendo y te llaman a ti porque tú eres el de la finanza y te dicen, Manuel, ¿qué hacemos? Y como tú tienes el poder, tú dices, muévalo a la clínica que yo voy a pagar todo. Es un golpe de fe increíble también para la gente. Que a la persona que está enferma es un golpe de fe para ellos. Sí. Entonces, Dios está haciendo esto. Dios está preparando a una generación. Porque es que no se puede establecer el reino sin recursos. Necesitamos los recursos. Para usted comprar una silla necesitamos los recursos. Así. Lo que sucede es que fuimos enseñados a ser demandantes y no ofertantes. Demandamos pero no ofertamos nada. Entonces, Dios está revirtiendo eso. Y Dios va, aunque a la gente le duela, señores, aunque a la gente le duela. Porque es que a la gente le duele ver a un pastor en un buen cargo. A la gente le duele ver a un pastor o un apóstol prosperar. A la gente le duele ver a alguien que sirve a Cristo en una buena posición económica. Prepárense.
Porque lo que Dios va a hacer en este tiempo es que Dios va a posicionar a sus hijos en los lugares celestiales junto con Él. Amén. Llegó el tiempo, dice la palabra de Dios. La gente estaba buscando el reino y decían, helo aquí, helo allá. Pero el reino está dentro de vosotros. Buscamos afuera lo que tenemos adentro. No, Buscamos allá lo que tenemos aquí. Padre nuestro que estás en el cielo, buscamos en el cielo a quien fue dejado como consolador al lado de nosotros. Bueno, yo tengo una pregunta para el pastor Elías y que de verdad le voy a hacer 3 preguntas, 2 sencillas. Esta es la más así que... Esta es la más random. Esta es la más así que muchas veces, pastor, y referente a lo que usted está hablando, es que muchos antiguos pastores no supieron mantener el equilibrio entre finanzas y el verdadero pago de un pastor, porque para mí, ¿no? Pienso yo que las finanzas están bien, pero el pago de un pastor es ver las vidas transformadas, ver hoy una persona que de verdad fue restaurada por la sangre de Cristo. Amén. ¿Qué usted piensa ahí en cómo, bueno, que nos explique cómo mantener el equilibrio? Porque puede decir, no, mi pago es como una humildad pero extraña y rara. Oye, que mi pago es ver las almas convertirse. Está bien, pero ¿cómo el equilibrio? ¿Cómo vas a ver las almas convertidas y en tu casa no hay nada para cenar y así? Pues, ese equilibrio. Hay un dicho que dice que amor con hambre no dura. Bueno, yo aquí me voy a ir con David. Dice la palabra de Dios que David estaba cuidando las ovejas del padre. Y después el padre le hace un llamado para ganar un botín al derribar a un gigante. David estaba cuidando las ovejas, necesitaban llevarle unos panes a su hermano a la batalla. Y este hombre va a David, viene, se fue. Y cuando está allá, lo primero que él pregunta es, ¿qué le van a dar Al que mata al gigante. al que mata al gigante? Hay recompensa cuando nosotros servimos a Dios. Dice la palabra de Dios en Proverbios: las ovejas son para el mantenimiento y la cabra para comprar los terrenos. Aleluya. Las ovejas son para el mantenimiento. Dios bendiga a las personas que piensan de que no necesitan los recursos. Bueno, está bien. Si así lo piensan, yo respeto la ideología de cada quien, ¿no? Pero yo considero, Manuel, que el pastorado es una profesión. O sea, yo no veo, hay gente que ve el pastorado como algo aislado. No, ellos son una ayuda para la sociedad y ya. No, yo no lo veo así. Yo veo el pastorado tanto como un ingeniero. Amén, así es. Yo veo al pastor tanto como un economista, al apóstol tanto como porque cuando tú llegas a tu casa y tienes el problema encendido, tú vas a llamar al pastor para que venga a apagar la candela. Y el pastor viene a apagar la candela. Es decir, que ahí el pastor es bombero. ¿Cómo era la referencia? Es una profesión. Sí. Entonces, Dios, al ver eso, Dios nos recompensa. No somos pastores asalariados, no lo somos. Lo hacemos por amor, porque amamos las almas. Y es verdad, hay una gratificación al nosotros ver a las almas llegar a Cristo, al nosotros ver las almas servir a Cristo, la familia. El deseo más grande de nuestras vidas, en mi casa, nosotros por todos lados tenemos fotos de los 12, los nombres en los cuartos de oración y todo esto. Tenemos la foto de la gente pegada en los cuartos orando por la gente.
Y nuestra mayor recompensa gratificante, la gratificación para nosotros es ver esas almas pues rendidas a los pies de Cristo, sirviendo a Cristo. Pero también dice la palabra que Dios paga y paga bien. Amén. ¿Sí? Entonces, yo creo y estoy seguro, completamente seguro, de hecho, en un video que vi hace poco de Marcos Música, él dice que la iglesia es la mejor empresa. Amén. La iglesia es la mejor empresa. Estaba pensando justamente en ese video. Sí, porque es que él decía allí en ese video que la iglesia es una empresa donde llega gente enferma, esto, aquello, para allá, para acá. Es el mejor negocio porque la gente llega mal y sale bien. Amén. Pero quien se encarga de hacer todo esto es, claro, el Espíritu Santo, pero el pastor juega un papel muy importante. Entonces, el equilibrio entre ambas cosas, Manuel, es que nosotros tenemos que trabajar porque tenemos una familia. Dice la palabra, es tan brutal que la palabra de Dios dice que el que no trabaja es peor que un incrédulo. El que no trabaja es peor que el incrédulo. El incrédulo es malo. Imagínese. Y el que no trabaja es peor que ese. Entonces, sí, nosotros tenemos que trabajar. Si usted se dedica al ministerio, tienes que dedicarte con todo al ministerio. Tienes que visitar a la gente, tienes que visitar las casas. Y Dios va a pagar por eso. Dios es el que pone el sentir del querer como el hacer por su buena voluntad. Alguien viene a regalarte un carro, a servirte, a honrarte, a bendecir tu vida. Pero es porque Dios así lo ha determinado, porque Él es el que paga. Amén. Dios es el jefe de la empresa y Él es el que paga. Nosotros le trabajamos a Él. Entonces Él se encarga dentro de su magnificencia de bendecir nuestras vidas. Me hace acordar que una vez, papá, yo salí con él en el carro y me dijo, una cosa es ser un buen pastor y otra cosa es ser un pastor bueno. Y él dijo, Jesús, ¿qué fue lo que dijo? Que yo soy el buen pastor, no un pastor bueno, sino el buen pastor. Entonces, amén. Él me hacía como la diferencia entre esas dos cosas, que oye, como usted dice, usted puede hacer las obras sociales y todo eso, pero verdaderamente el buen pastor es el que la vida da por las ovejas. Amén. El que va a la casa, el que se mete, como usted dijo, cuando está el fuego ardiendo, ahí está, qué pasó, cómo te sientes, el que verdaderamente tiene la importancia por la gente, por las almas, pues que es lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Amén. Como obrero, como pastor, como cualquier asignación que podamos tener ministerialmente, Dios nos manda lo mismo. Amén. A consolar, a profetizar, a redarguir, a todas esas cosas. Entonces, que cumplamos el rol bien. Total. Si puedo acotar algo ahí, cuando estábamos comenzando, usted dijo que el ministerio va de la mano con la finanza, y es verdad, porque aquí estamos cayendo en lo mismo que está diciendo Manuel, que el pastor siempre está. ¿Y cómo no se sentiría un pastor igual que un padre cuando un discípulo está enfermo? Y que él pueda responder también, porque también porque yo he visto ese respaldo también de varios pastores que ponen el respaldo, pero si no está ese respaldo. Ahora imagínate tú, el pastor un mes sin que le llegue finanza, nada, y no tenga nada en la casa y cuestión, ¿cómo sale a visitar a la gente? Y se desmaya en el camino. Sí, eso es verdad. Lo que pasa es que a veces somos injustos. A veces la gente es injusta porque ahí es pastor. No un ingeniero, es un pastor. Sí, se le puede llegar a tomar como menos. A denigrar. Ajá, denigrar, como Entonces, a denigrarlo así. no, porque él es un pastor. Pero resulta que el pastor se presenta delante de Dios por ti. Señores, el pastor entrega tiempo por ti, dedica tiempo a orar por ti. A veces, algunos dedican más tiempo a la grey que a su propia casa. Hay pastores que dedican más tiempo a la grey que a su propia casa. Pero cuando Dios los bendice, a ese que le están dedicando tiempo, dice, se está agarrando los dientes. No, Se tenía que decir y se dijo. Siguiente pregunta. Bueno, yo
volviendo al tema de la paternidad y la fe, y creo que cuando empiezas a tener paternidad, los planes que le contabas a Dios en intimidad empiezan a ser ejecutados en público. Sin duda. Y ahí entra lo de su viaje a París, las fotos en la Torre Eiffel. Y de verdad sí quería preguntarle sobre esto porque me emocionó verlo allá, pues. Sí, de hecho, ¿sabes? De hecho, Gleider, cuando estaba allá pensaba bastante en ti, porque tu foto de estado tienes una foto con la Torre Eiffel. Sí. Aleluya. Sí, sí. No, de verdad que el estar allá fue algo apoteósico. Nosotros con mi esposa, yo tengo como 2 años, ella enviándome una foto. Ella me envía una foto desayunando, En París. sí, desayunando en París, pero los croissants, hay una mesita con los croissants, un café y broma, y la Torre Eiffel en el fondo, pues. Y fue algo que cuando venía caminando quería ver la Torre Eiffel de día, pero también quería verla en la noche. Y recuerdo que estábamos almorzando y andaba con un equipo, pues, de trabajo, y recuerdo que estaba con la hija del apóstol Alexandri Lameda, amigo apóstol, su hija Yolendi. Ella me dice: pastor, si no tenemos la oportunidad ahorita, va a caer la noche y no vamos a poder ver la Torre Eiffel. Era el último día que nos quedaba ya en París. Y recuerdo que nos adelantamos rápido, nos fuimos caminando, estábamos como a 15, 10 minutos de allí. Y cuando entramos al campo, pues, de la Torre Eiffel, fue imposible no arrodillarme y quebrantarme allí en ese lugar, y empecé a llorar, me quebranté demasiado y empecé a darle gracias a Dios en ese momento, porque como matrimonio era un sueño, ¿no? En esta oportunidad, bueno, debido a que mi hijo recién nació, no podía volar, tuve que ir solo, pues, pero ya estamos haciendo planes para el próximo año, si Dios nos lo permite, ir con mi familia. Es el deseo. Fue imposible estar allí y no recordarles. Empecé a llorar y ahí se me vino otra vez yo vivo mucho ese contexto de Maile. De verdad que lo vivo mucho. Y cuando estaba allí le dije: Señor, gracias, porque lo que necesitaba era un salto de fe. De verdad que lo que necesitaba era un salto de fe. Y como decía al principio, pues, el deseo, nosotros habíamos escrito al iniciar el año que queríamos ir a Europa. De hecho, dentro de los viajes, dentro de nuestra planificación estaba ir a Bogotá. También este año fui a Bogotá. Otra meta más que Dios cumplió. Fui al Congreso de Avivamiento Colombia. Deseaba algún día estar allí. Dios lo hizo realidad. Estuve en ese congreso. Y cuando la persona, pues mi cuñada, me regala este llavero, yo llegué y dije: pronto voy a ir a Francia. Ojo, nada de los planes estaban, no sabía nada, yo no sabía cuándo. Pero en marzo del 2024, el 16 de marzo del 2024, el pastor Murillo tenía un discípulo en el Estadio Santiago Bernabéu, y el pastor Murillo le dijo: mándale un saludo a este hijo mío. Y yo tengo el video, se lo voy a mandar a Gleider para que lo suba como testimonio de eso. El muchacho viene y dice: un saludo para el pastor Elías Medina de parte del pastor Murillo desde aquí del Santiago Bernabéu. En el año 2024 fue eso, en marzo de 2025, creo que fue en marzo. Cuando yo escuché eso, que este muchacho dijo mi nombre allí, yo dije: este estadio me está reclamando. Aleluya. Mi nombre fue sonado allí, yo voy a visitar ese estadio. El salir del metro fue salir
próxima estación, Estadio Santiago. No, tremendo. Literal, desde que salí del metro hasta que entré llorando, el corazón, era una cuestión que yo no sabía qué Era el propio sentía. sueño realidad. Yo no sabía qué sentía, sentía que el pecho se me iba a salir, el pecho. De la emoción. De la emoción tan grande. Sí, sí, fue brutal. El estar allí en París fue algo glorioso. Creo que Dios siempre nos mueve. Más allá de todas las cosas, Dios nos mueve por actos proféticos, por movimientos proféticos. Amén. Y el pisar ese lugar allí, creo que fue algo que aún abrió más mi mente, expandió. El estar allí pues en el Palacio Real pues abrió bastante mi conocimiento a lo que es el reino, pues. Ya que eso abrió mi conocimiento a lo que es el reino, y bueno, estar delante del trono real fue brutal, una experiencia bastante hermosa. Fue por Italia, fue por España también, Sí. y fue en Santiago Bernabéu, qué fino ahí. Y nos gustaría saber cuál fue la sensación. Esta es una de las mejores preguntas que vamos a tener hoy aquí, de verdad que sí. Ay, Sí. Ay, Dios mío. ¿Cómo se sintió, pues, levantar la silla que levantó David Alaba el día que ganaron la quinta Champions, ¿no? La decimoquinta. La decimoquinta. No, las quintas son las de los barcelonistas. No te confundas en esa pregunta, por favor. No, mira, levantar esa silla allí trajo tantos recuerdos a mi vida, de verdad, porque viví ese juego como nunca. Lloré ese día viéndolo a través del televisor. Recuerdo que fue una remontada contra el Paris Saint-Germain. Correcto. Estábamos perdiendo contra el Paris Saint-Germain y viene Karim y se lanza un hat-trick. Qué brutal. Karim se lanza un hat-trick y viene a David Alaba y sale corriendo y levanta la silla. Y bueno, el estar allí y levantar esa silla fue algo para mí glorioso. Fue algo brutal. De verdad que fue algo demasiado hermoso. De verdad que trastocó mi corazón en ese momento levantar esa silla. Bueno, el caminar por el pasillo de las 15 Champions. El ver, por lo menos está en el museo, están los tacos de Kaká, los tacos de Increíble. los tacos de Zinedine Zidane. Bueno, hay tantas cosas ahí históricas, las camisas de Hugo Sánchez, el mexicano Hugo Sánchez. Yo considero que ahí usted vio a Elías de niño. Sí, tuve un reencuentro. Sí, en serio. A sus sueños desde un principio, porque me acuerdo que usted era futbolista, ¿no? Sí, jugué fútbol muchos años. Dijera la pastora Natalia, ¿hace cuántos años atrás? Sí, era un deseo siempre de niño. Recuerdo que cuando tenía 11 años, participé en un campamento llamado de harina pan con el Real Madrid. Recuerdo en ese campamento pude conocer a Miquel Salgado, Iker Casilla, Iván Helguera. Pude ver a Raúl González ahí en Caracas. Y bueno, es un amor por ese club. De hecho, yo creo y estoy convencido, me van a disculpar con esto que voy a decir, pero yo creo que Dios es madridista. No. Bueno, no sabemos. ¿Sabes qué? En TikTok. Dios es madridista. En TikTok sale algo que dice los momentos con más aura en el Santiago Bernabéu. Entonces salen número 1, número 2 y el último es Messi mostrando la camisa. Dicen que ese es el momento con más aura. Cuando se quitó la camisa. Sí, mostró ese fue un momento brutal para salirnos un poquito de esto y después volver a entrar en el tema.
fue un momento brutal, de verdad que sí, fue un momento muy bueno, pero yo consideraría que ahí hay una mancha en ese gol, porque nace de una falta muy grave de Luis Suárez contra Varane. Sí, Luis Suárez le da una patada por detrás desmedidamente y viene Messi y hace el gol, pues. Yo me quedaría con uno de los momentos más aura, cuando Ronaldinho le hace aquella elástica a Pavón en el área que le parte completamente la cintura. Luego sale Casillas y liquida a Casillas también. Y bueno, el Santiago Bernabéu se levanta a ovacionarlo. Ronaldinho, bueno, en el fútbol un monstruo. Cuando pierden una final, no recuerdo, la Copa contra el Barcelona, Carles Puyol le da la Copa a Ronaldinho para que Ronaldinho la levante. Un ícono brutal del fútbol. Pero el estar en esos estadios de fútbol, por lo menos para mí personalmente, me gusta tanto el estadio del Real Madrid, porque el Santiago Bernabéu es un estadio de fe. Amén. Sí, el Santiago Bernabéu es un estadio que impulsa a los aficionados a tener fe en el club, a tener fe en el equipo. Hemos vivido un momento icónico en la UEFA Champions League, donde, bueno, queda remontar y remontar y remontar, y Dios nos da el privilegio de remontar los partidos y ganarlos. Bueno, pastor, este podcast verdaderamente ha sido una bendición. Hemos hablado de películas, de fútbol y sobre todo lo más importante, de fe. Hablamos acerca del ministerio. Considero que todo esto ha sido algo extremadamente maravilloso en nuestras vidas, también para la vida de las personas que nos están viendo. Ya no le vamos a hacer más preguntas, pero sí le quiero recordar algo para finalizar por mi parte, que es el día que usted dio una palabra que tiene que ver mucho con él. Muchos quieren los poderes del Spider-Man. Muchos quieren los poderes del Spider-Man. No cualquiera aguanta que piquen la araña. No cualquiera aguanta el dolor del picor de la araña. Yo considero que usted lo ha aguantado. Me acuerdo cuando usted dijo eso. Yo considero que usted ha aguantado, como dijimos al principio del ministerio, todo lo que ha vivido anteriormente. Y creo que de ahí comienza la fe. Amén. No comienza desde el salto que tiró Miles, como habíamos hablado, sino que comienza desde que te dejas picar por la araña. Amén. Cautivar por Jesús. Así es. Traducido es. Sí, Bueno, cautivar por Jesús. Manuel iba a hacer otra pregunta, me dijo. Ajá, dale ahí, Manuel. Bueno, yo le iba a preguntar al pastor que si Messi o Cristiano Ronaldo. Pero hablemos lo bueno, históricamente. Chamo, ¿estás seguro de eso? Después que dijo que fue al Bernabéu. Este pana se pasó. Lo único que puedo decir es que llegué tarde al Santiago Bernabéu. No llegué cuando estaba Cristiano. Hubiese sido No, para mí, más allá de fan, soy fan de Cristiano Ronaldo, de verdad que sí, su carrera. Bueno, creo que todo niño pues quiere ser como Messi o Cristiano. Grandes íconos del fútbol mundial. Pero también disfruté del juego de Messi, disfruté del juego de Cristiano Ronaldo como amante del fútbol, pues. Pero para mí un jugador más completo ha sido Cristiano Ronaldo. Para mí, pues personal, más completo, en cuestiones de goles de cabeza, tiro libre, sí, atlético y deportista. Mourinho decía que él intentaba llegar temprano al entrenamiento primero que los jugadores, pero en el tiempo que dirigió el Madrid nunca lo logró, porque siempre que llegaba el carro de Cristiano Ronaldo estaba de primero en el estadio. Es un ícono pues en esa parte, una persona muy disciplinada pues en cuanto a lo que uno también como joven busca, pues no fuma, no está en fiesta, no se tatúa. Es una persona que
públicamente, pues en entrevistas es muy, muy respetuoso. Y es lo que más me gusta de Cristiano Ronaldo. Pues, y bueno, su fútbol, aún todavía creo que Cristiano va al Mundial 2026 y estoy convencido de que Portugal va a ser una buena hazaña este año. Bueno, creo que nos extendimos un poco, pero de verdad vale la pena y es interesante, ¿verdad? Creo que vamos a regresar nuevamente por aquí porque todavía hay muchas cosas que debatir y de verdad agradecido con usted. Estamos muy agradecidos por lo que Dios ha entregado hoy para nuestras vidas y para la vida de las personas que han visto esto. Y hoy quiero recordarte que simplemente necesitas un salto de fe. Bendiciones. Dios te bendiga. Recuerda, conectados con Dios está haciendo hazaña. Dios te bendiga. Bendiciones.